Ok, este es mi segundo video y el último para completar la serie de la batería de plomo y ácido. Sí, en el video anterior yo expliqué el principio de funcionamiento de la batería, ahora yo continúo aquí siendo más específico de cómo esta batería funciona. Esta batería fue inventada por Gaston Planté en 1859. Voy a hablar de los componentes, el principio de funcionamiento y sus usos. Eh, una batería de plomo y ácido es una celda de plomo y ácido donde, como toda batería en general, está compuesta por una terminal negativa, que es el cátodo, en ánodo, perdón, y una terminal positiva, que es el cátodo, y un electrolito. En este caso, para este tipo de baterías, tenemos que el ánodo es hecho de plomo, plomo sólido, y el cátodo es hecho de dióxido de plomo. El electrolito es compuesto, es acuoso, es una solución acuosa. Como es acuosa, es hecha de agua y ácido sulfúrico. El ácido sulfúrico, como es un ácido, al mezclarse con agua, se disocia en ¿cómo se llama este? Creo que se llama bisulfato. Se llama bisulfato o un ion de hidrógeno de sulfato. Aquí, bisulfato, este, bisulfato o ion de hidrógeno de sulfato, cualquiera de los dos nombres. Y aquí tenemos un ion de hidrógeno, es un ion positivo, puede ver que viene cargado positivamente, y este es negativo. Esto es una batería, es una celda de ácido, de plomo y ácido, pero en en un automóvil, la batería, o sea, del automóvil es esta celda 6 veces. Entonces tú conectas en serie esta celda 6 veces y tú vas a tener más voltaje. Como en el video anterior yo expliqué que al conectar baterías en serie tú generas mayor voltaje. Entonces el voltaje de una batería de automóvil es de 12 voltios en general. Tú tienes tu terminal negativa y tú tienes tu terminal positiva donde tú conectas en serie las celdas o baterías. Tú conectas la terminal positiva con la positiva con la negativa, y así repites hasta obtener tus baterías en serie conectadas para generar un voltaje total de 12 voltios. Aquí un voltaje de una celda de, de automóvil, una celda típica de plomo y ácido, te genera 2.1 voltios. Esa celda, si tú te fijas, está ahí compuesta de los mismos materiales que yo ya describí, pero adicionalmente tiene un separador. La función del separador está entre el ánodo y el cátodo, simplemente para evitar la conexión, para que haya un cortocircuito o para evitar la conexión eléctrica entre los dos, que no es lo importante. Al tú tener 6 celdas conectadas en serie, las sumas, entonces 2.1 por 6 es aproximadamente 12 voltios si tú redondeas hacia abajo. Ok. El principio, ahora para ser más específicos de cómo funciona una batería, la parte química, que es la importante, la batería funciona en su descarga o durante el consumo de la batería. Tú tienes que el ánodo, la terminal negativa, que también se le puede llamar la, eh, una celda, la mitad de una celda, la reacción en la terminal negativa, la reacción química, produce electrones. Y en el video anterior yo expliqué que los electrones, al salir de la terminal negativa, van hacia la carga o en el bombillo, y el bombillo se ilumina. Eso es debido al movimiento, a la producción de electrones, y esos electrones van hacia la terminal positiva, que es el cátodo. Este, en el cátodo, los electrones se tienen que consumir. Entonces, y en el cátodo los electrones se consumen. Entonces aquí tenemos, por ejemplo, que la reacción en el ánodo, tenemos que el ánodo está compuesto de plomo sólido. Ese plomo sólido reacciona químicamente los iones de sulfato de hidrógeno que están en la solución acuosa,
y genera sulfato de sodio, que es un sólido. Este sólido se deposita, se genera encima, sobre la superficie del plomo sólido. Esa reacción también produce iones de hidrógeno en la solución acuosa más los electrones. Estos electrones son los que salen por el cable hacia la terminal, hacia la carga, y que en este caso, que por ejemplo puede ser un bombillo, y del bombillo continúan hacia el cátodo, que es la terminal positiva, que es la otra mitad de la celda electroquímica. Aquí en la celda electroquímica, los electrones que están del lado de los reactivos son consumidos. Estos electrones se consumen con el dióxido de plomo, que es el material el cual el cátodo está hecho, más los hidrógenos, los iones de sulfato de hidrógeno que están en la solución acuosa, más los iones de hidrógeno en la solución acuosa, más los electrones que vienen que vienen externamente de la batería pasando por el bombillo o la carga. Todo esto reacciona y produce sulfato de plomo en la superficie del cátodo más agua. Al sumar estas dos reacciones, la mitad de estas dos reacciones, tú tienes una reacción total, la reacción total que está aquí descrita. El plomo más dióxido de plomo más ácido sulfúrico produce sulfato de plomo, sulfato 2 de plomo, más agua. A estas condiciones estándar, una celda electroquímica con esta reacción produce 2.05 voltios de potencial o de tensión. Aquí está la leyenda de los químicos, de los reactivos. Aquí tú tienes plomo, dióxido de plomo, tienes ion dióxido de plomo, tienes los iones de sulfato de hidrógeno, que también se puede llamar bisulfato, tienes los iones de hidrógeno. Alternativamente se puede escribir así. Si lo ves descrito de esta forma, también es correcto, es lo mismo, es una cuestión, es lo mismo, es una forma alternativa de escribirlo. Los electrones, tienes el agua, tienes el ácido sulfúrico y sulfato de plomo 2. Los usos de la batería de plomo y ácido se usan en los automóviles, también como almacenamiento de energía. Aquí he colocado una nota adicional donde yo explico que los vehículos eléctricos no funcionan con este tipo de batería. O sea, los vehículos eléctricos usan baterías de litio o celdas de combustible, que son otro tipo de fuente de energía diferente a una batería. Las baterías de litio en principio funcionan tienen el mismo principio de funcionamiento que una batería de ácido y plomo, pero no está compuesta de los mismos materiales. Y una celda de combustible es una cuestión completamente diferente, que para efectos de estos videos no es necesario saber por ahora. Esto cubre toda la información esencial que se tiene que saber para una batería de ácido y plomo. Adicionalmente, también se puede, si uno conoce, por ejemplo, un poco de cómo es la ecuación de la fórmula de la ley de Faraday para electroquímica, si tú tienes una cantidad de material, de reactivos, estos se consumen y tú produces unos productos. Y con la ley de Faraday, lo que hace la ley de Faraday es relacionar la producción de corriente total con los reactivos. Eso es algo que para la cuestión de este video no estoy cubriendo, pero si se tiene que hacer, lo puedo agregar.